artistas y bienvenidos a mi setup barra cueva, porque aquí es donde paso gran parte del tiempo, concretamente 8, 9, 10 horas de lunes a viernes y creedme, algún fin de semana también se puede alargar. Llevo mucho tiempo trabajando desde casa y al final esto es un proceso que he ido aprendiendo durante todo este tiempo, así que en este vídeo os traemos mi setup personal, que ha sido lo que yo he podido ir creando poco a poco. Esto no se ha creado de un día al otro y muchas cosas se han comprado hace mucho tiempo, se han ido reutilizando, como el ordenador, las pantallas, todo. Así que os voy a enseñar mi setup y me comentáis vosotros qué os parece o cómo de mejor es el vuestro o este tipo de cosas. Como ya he dicho, en esta cueva paso mucho tiempo, así que es importante tener buenas herramientas. No deben ser las más caras ni las más nuevas, pero sí que tiene que tener cierta lógica. Empecemos hablando con el tema de las pantallas. Las dos pantallas son compradas en Wallapop. Esta primera pantalla, la de debajo, la compré cuando yo estaba estudiando la carrera. Y cuando estudiaba la carrera, estuve mucho tiempo editando vídeo. Así que me interesaba una pantalla que fuera larga. No es muy ancha, pero es muy larga. Y eso me permitía en su momento poder trabajar muy cómodamente con un timeline. En aquellos tiempos yo editaba en Final Cut y en Premiere, ahora ya edito en DaVinci, pero el timeline sigue siendo el mismo. Entonces, al ser una pantalla estrecha, no es muy cómoda a la hora de trabajar en programas nodales como Houdini, que se trabaja de forma vertical. No la quería tirar y decidí quedármela. La pantalla más grande, que es una pantalla de 27 pulgadas, es también una pantalla LG. Esta pantalla, creo que con la distancia que hay entre la pantalla y mi cara, es el tamaño perfecto. Porque si nos vamos a tamaños más grandes, al final acaba siendo todo como estar en primera fila del cine. Y todos sabemos que eso es un poco mierda. A nivel de distribución, es un poco raro, porque no estamos muy acostumbrados a ver este tipo de disposición de pantallas. Normalmente se trabaja con una pantalla aquí a la izquierda y otra pantalla a la derecha. Pero ¿qué pasa? Que cada vez las pantallas, no nos engañemos, son más grandes. Y te encuentras que llevas 8 horas así, o así, o así y así. Y acabas tu jornada laboral con un dolor de cuello que no acabas de entender mucho por qué pasa eso. Normalmente trabajo con Houdini aquí en grande y aquí abajo con un spreadsheet o con un Python Shell o con referencias. Sobre todo a la hora de hacer Groom va perfecto poder tener una referencia tan clara y tan cerca. ¿Dónde está la webcam? Para no tener siempre una cámara de videovigilancia mirándote a la cara, he decidido optar por esconderla. Mark Zuckerberg, sé que me estás viendo ahora mismo, pero cuando tengo reuniones es tan fácil como levantar la pantalla y ponerme en la reunión. Las luces es algo importante. Opté por esta luz que se puede ajustar un poquito el brillo y sobre todo el tono. Así que es importante tener una luz que no te distraiga mucho, que no cree reflexiones en la pantalla, por eso la luz viene desde arriba y no me vale poner una luz al lado de la pantalla porque seguramente esto va a reflejar y me va a crear problemas de visión. Aseguraros que si compráis brazos, tenéis que mirar muy bien las especificaciones porque no todos los brazos están diseñados para aguantar todas las pantallas. Estos brazos de aquí ya van al límite para aguantar esta pantalla. Así que si pusiéramos una pantalla más grande, seguramente comenzaríamos a ver el brazo que empieza a caer y no se quedaría nunca en la posición que queremos. El teclado se trata de un teclado Mars Gaming que se llama MK Revo Pro. Es un poco único en su especie porque es un tamaño pequeño para un teclado que lleva un bloque numérico. Y también, como no, lo compré con la opción de switch rojo. Este teclado te permite configurarlo con switches marrones, switches azules o switches rojos. Y como no, yo escogí el que hacía más ruido, pero esto es música para mis oídos. Esta pieza de aquí es casi de lo que más rato estoy tocando, aparte de otras partes de mi cuerpo, durante mi jornada laboral. Y es vertical. Y no es vertical por un tema de diseño, es vertical por un tema de ergonomía. Yo al principio, como buen friki, me estuve mirando 1000 tipos de ratones antes de comprar un ratón. Y evidentemente, para gaming y este tipo de cosas, descartados. Descartamos todo este tipo de ratones verticales porque para jugar no van bien. Pero para trabajar, que normalmente son movimientos muy sutiles y muy relajados, esta posición, y os lo digo por propia experiencia, hace que tu mano esté más relajada. Y al final del día, yo no tuve nunca problemas de metacarpiano y este tipo de cosas, pero sí que notaba la mano como que tenía que hacer esto al final del día porque se me cargaba, ¿no? Ya no, con esto mucho mejor. A veces me aburro de estar con un ratón, así que decido moverme a lo que es una tableta de dibujo. En mi caso no es Wacom, es una marca que se llama Huion. Huion, si estás viendo este vídeo, por favor, danos algo, mis suscriptores.
que podamos tocar. Simplemente al utilizar esto, como la mayoría de veces lo utilizo porque me aburro, me ayuda a que el día sea un poquito menos monótono, y a veces cuando tengo que hacer grooming y tengo que pintar algunas meshes o hacer algún tipo de mapas, sí que se agradece mucho poder pintar con esto, pero es un accesorio completamente opcional. Este tipo de gafas son gafas que rebotan la luz azul, como podéis ver aquí, rebotan la luz azul que emiten las pantallas. Evidentemente aquí hay mucho marketing en juego, así que ¿hasta qué punto están testeadas estas cosas? Sí que es verdad que al ponérmelas, esto lo empecé a descubrir cuando estaba estudiando el máster, que acababa el máster y tenía como la cabeza hecha un bombo, también porque trabajaba por las mañanas y por las tardes estudiaba y por las noches renderizaba, así que también era normal tener la cabeza como a punto de explotar. Pero descubrí con estas gafas que si las llevaba puestas durante todo el día que estaba delante de una pantalla, no por la calle, sino solo en los momentos de pantalla, acababa el día con la mente un poquito menos cargada. Así que yo la recomiendo. Café es vital. No más de 3 cafés al día, chicos. No os paséis. Y hablando de tiempo, esto lo descubrí en un vídeo de Jaime Altozano. Os recomiendo mucho su canal. Son pegatinas NFC y a mí me sirve bastante para pegarlas por mi escritorio. Básicamente ponen alarmas de, tengo que poner una alarma después de aquí 1 hora porque tengo que lanzar un render. Así que siempre paso el móvil por ahí y me activan alarmas en el móvil. Muy útil. Como ya visteis en mi vídeo, en mi setup dispongo de un SAI. Este SAI es vital. El otro día se fue la luz como 4 o 5 veces y fueron 4 o 5 veces muy rápidas, pero imaginaros tener que encender el ordenador 4 veces y perder todo lo que tenías 4 veces. Súper importante. Y también cargo el móvil y las cámaras directamente del SAI para tener esta curva que, si veis el vídeo sobre el SAI, vais a entender. La mesa es una estructura comprada en Amazon, es decir, los pies y el motor, pero la parte de arriba es una encimera de cocina comprada en el Brico de Pot. Para quien no sepa o no sea de España, Brico de Pot es una hardware store, así que seguramente en vuestro país podéis ir a cualquier sitio que tengan este tipo de cosas y comprar. ¿Por qué una encimera? Porque las encimeras son largas. Me gusta tener espacio para ir poniendo cosas, porque normalmente ahora está muy limpio, pero siempre tengo papeles por todas partes. Y también porque al ser una encimera de cocina, evitas que se raye, y también, no nos engañemos, es mucho más barata que madera de roble o madera natural. Así que cuando nos cansemos siempre podemos desatornillar la parte de arriba, guardarla porque nunca se sabe qué podemos hacer con esto, y poner otra. También hablaros de este micrófono. Es un micrófono no muy caro, pero funciona súper bien. Quizá habría que poner un poco de 2 en 1. Esta pata está reutilizada de una luz antigua porque yo solo tenía el micrófono. Así que le puse este adaptador para poder aprovechar este brazo y acercármelo o subírmelo en función de si estoy de pie, sentado. Tiene muchos usos y es muy limpio tenerlo así, y siempre está conectado directamente al ordenador para poder grabar. Y ahora sí que sí, hablemos de mi bebé. Este bebé, que ya no está bebé porque tiene 6 años, lo monté cuando estaba estudiando y va como la seda. A nivel de gráfica, tiene una EVGA GeForce GTX 1070. Sí, está un poco anticuada a nivel de gráfica, pero sigue dando caña. Luego, tiene una fuente de alimentación Corsair RM750X Plus Gold, que esto del Plus Gold es bastante importante. La caja no tiene mucho misterio, es una caja totalmente neutra para que no se vean los colores RGB, porque es muy complicado montar un ordenador sin que parezca un puti. A nivel de discos duros y de memoria, tiene un disco duro SATA Toshiba de 4 terabytes. Todo lo demás, como programas y todo este tipo de cosas, lo tengo instalado en un Samsung SSD Evo de 2 teras. A nivel de refrigeración y ventilación, el ordenador lleva 6 ventiladores, 2 delante, 2 detrás y 2 abajo. También tiene una refrigeración líquida Corsair Hydro Series H115i Pro. Esto hace que el core esté siempre refrigerado y de vez en cuando hay que cambiarle la pasta térmica, cosa que hice hace poco de un mes. A nivel de RAM debería meterle más caña, pero chicos, lo bueno de montar un ordenador por piezas es que siempre puedes ir añadiendo cosas. En este caso yo empecé con unas G-Skills Trident Z que puse 16 y 16, es decir, 32. ¿Podría ampliar? Claro que sí, pero eso cuesta dinero y lo haremos poco a poco. Y ahora hablemos de las dos cosas más importantes, la placa base y el core. A nivel de placa base tenemos una Asus Z370F. Es una placa que a nivel de calidad-precio funciona muy bien y combinado con un Intel Core i7, esto va voladísimo.
Así que bueno, ya sabéis, espero que os haya gustado este tour por mi cueva. Al final, esto es una cosa 100% personal y al final es lo mismo. Luces, pantallas, micrófonos, teclados, ratones, pero cada uno lo puede organizar a su manera. Un poquito feng shui, más japonés, pero al final no nos engañemos. Tiene que ser algo personal y sentirte cómodo con ello. Os dejo en la descripción del vídeo todos los enlaces de todos los productos. Cualquier duda, comentario, nos encantaría leeros en los comentarios, pero también nos gustaría ver mucho vuestros setups. Así que es el momento de que nos hagáis llegar vuestras cuevas y lo podamos comentar con Jordi y quizá en un futuro hacer un vídeo en el propio canal de Agora para mostrar cómo los suscriptores trabajan y cómo también ven nuestros vídeos. Así que un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.